y finalizamos presentando la lección C, con los elementos de la relación tributaria, apartado con el que posiblemente nos sentimos más cómodos, al ser un tema sobre el que se escucha con frecuencia al constituir la esencia de la aplicación de cualquier tributo. La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal entre el sujeto activo y el sujeto pasivo y se genera cuando ocurre el presupuesto de hecho previsto en la ley, o en otras palabras, cuando sucede un evento cuyas características pueden ser atribuidas al presupuesto definido en la ley como hecho imponible. Desde que iniciamos este proceso, se han identificado dos protagonistas, que de ahora en adelante llamaremos sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto activo es aquel que tiene derecho a exigir e ingresar el importe del tributo, es decir, es el titular del crédito o en otras palabras, es quien recibe el pago o quien podrá exigir la demostración de cumplimiento de un determinado deber formal. Entre tanto, el sujeto pasivo es el deudor de la obligación tributaria, es decir, el sujeto que ha de realizar la prestación tributaria a favor del ente público acreedor, o en todo caso, a cumplir con cualquier otra obligación tributaria establecida en las normas jurídicas. De hecho, considerando la obligación de los ciudadanos a contribuir con los gastos públicos, todo ciudadano es potencialmente un contribuyente o sujeto obligado, solo a la espera que se encuentre frente al evento tipificado en la ley para convertirse efectivamente en sujeto obligado. Los sujetos pasivos se clasifican en contribuyente directo. Es el sujeto pasivo respecto al cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Y se trata de los sujetos pasivos respecto de los cuales se verifica el hecho generador del tributo. Ellos constituyen, como en alguna legislación se les denomina, los responsables por deuda propia. Adicionalmente, la norma designa quiénes serán responsables solidarios en materia tributaria cuando por alguna circunstancia el contribuyente directo no está en capacidad de cumplir con la obligación tributaria que le compete. Observamos también el contribuyente sustituto. Es un sujeto ajeno al acaecimiento del hecho imponible, que sin embargo y por disposición de la ley ocupa el lugar del destinatario legal del tributo, desplazando a este último en la relación jurídico-tributaria. Los terceros responsables es otra clasificación de los sujetos pasivos y son quienes sin tener el carácter de contribuyente deben, por disposición expresa de la ley, o de la norma general administrativa en el caso de los agentes de retención o percepción, cumplir con obligaciones tributarias materiales y formales atribuidas a estos. Sucesores a título universal. El sucesor a título universal asume ante la ley los derechos y obligaciones del contribuyente fallecido, sin perjuicio del beneficio de inventario. Observamos entonces que ambos sujetos de la relación jurídico-tributaria, es decir, el ente público acreedor del tributo y el contribuyente responsable, están sometidos a la ley y a la jurisdicción, sin perjuicio de los privilegios que la primera le conceda expresamente al acreedor. Es la aplicación de los principios de legalidad y tutela jurisdiccional derivados del principio fundamental de la igualdad jurídica de las partes. Ahora visualizaremos algunos elementos importantes del hecho imponible. El hecho imponible es un conjunto de eventos o circunstancias hipotéticamente previstas en la norma y cuya realización provoca el nacimiento de la obligación tributaria, considerándole como presupuesto de hecho de la obligación tributaria. Es indispensable que el evento o circunstancia se dé en la vida real y que cumpla con lo establecido en la norma jurídica para que se genere la obligación tributaria propiamente dicha.
Consideramos necesario mencionar algunos conceptos jurídicos que se vinculan con el hecho imponible, como es el caso de la no sujeción, ya que en esta circunstancia el hecho imponible jamás se verifica y por tanto no dará nacimiento a la obligación tributaria, a diferencia de la exención, en la que sí se verifica el hecho imponible, nace la obligación tributaria, pero la ley genera la dispensa total o parcial de cumplimiento. Una vez que un ciudadano ha identificado la concreción del hecho imponible que le hace sujeto obligado, requiere reconocer la base sobre la que ha de determinar el tributo. Esto recibe el nombre de base imponible, y es que la base imponible o base del cálculo del tributo constituye el elemento de la obligación tributaria que se refiere a la medición económica del tributo en el contribuyente, es decir, el elemento cuantitativo de la misma. Por ejemplo, la base imponible del impuesto sobre ganancias o rentas es justamente la renta, pero calculada con base a los elementos definidos en la norma jurídica que le regula. Sobre dicha base se hará necesario definir las alícuotas que aplican o tarifas según el caso. Al analizar alícuotas o tarifas, encontramos que la alícuota o tarifa forma parte de los elementos cuantificadores de la obligación tributaria y viene representada por un porcentaje o fracción que aplicado a la base imponible produce como resultado el importe tributario. Encontramos dos clases de alícuotas: las alícuotas proporcionales, cuando el porcentaje permanece invariable, cualquiera que sea la dimensión económica de la base imponible, por ejemplo, el impuesto al valor agregado. Y las alícuotas progresivas se caracterizan porque el porcentaje se incrementa progresivamente en la medida en que es mayor la dimensión económica de la base imponible, por ejemplo, el impuesto sobre la renta o ganancias. Para concluir, podemos afirmar que el nacimiento de la obligación tributaria con base en la concreción del hecho imponible establece la necesidad inmediata de determinar el tipo de obligación que el sujeto pasivo adquiere con el Estado en sus diversas representaciones. Esta obligación puede estar representada por el cumplimiento de un deber formal que no implica el desprenderse de una cantidad de dinero o la determinación, liquidación y pago de un determinado tributo. E incluso el cumplimiento puede estar vinculado con la retención o percepción de fondos pertenecientes a un tercero, que deben ser declarados y enterados en la administración tributaria calificada como sujeto activo.